más de 200 años. Nunca hemos tenido una distribución equitativa de nuestros recursos. Tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, a través de un mensaje a la nación en el cual anunciaba el cierre del Congreso, lo siguiente fue la designación de Dina Boluarte como nueva jefa de Estado. Esto ocurrió el pasado 7 de diciembre del 2022 y a continuación vamos a conocer todos los detalles de lo que fue el inicio de la actual crisis política en nuestro país. El pasado 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, anunció a través de un mensaje a la nación el cierre del Congreso de la República. Decretó el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente y explicó que se iba a gobernar en el país mediante un estado de excepción. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. También declaró la reorganización del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Luego de este fallido golpe de Estado, diversos ministros presentaron sus renuncias, desligándose del presidente y sus acciones. Lo que siguió después de esto fue la nueva sesión de votación nominal del Congreso de la República para decidir si finalmente se daba o no la vacancia presidencial. Han votado a favor 101 congresistas. En un contexto de incertidumbre para todo el país tras las declaraciones del entonces presidente, lo único que quedaba era la destitución. En medio de una nueva crisis naciente, Dina Boluarte, quien era la primera vicepresidenta, tomó juramento de acuerdo a la ley y como lo manda la Constitución Política de nuestro país como presidenta de la República, siendo además la primera mujer en ocupar este cargo, hecho que queda para la historia del Perú. Horas antes de la juramentación de Boluarte, Pedro Castillo era detenido por los efectivos policiales a las afueras de la prefectura. Mientras tanto, ella brindaba sus primeras declaraciones al pueblo peruano. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Tanto en Lima como en las regiones del sur iniciaron las protestas en contra de Boluarte y el Congreso de la República, pidiendo la renuncia de la nueva presidenta y la creación de una asamblea constituyente. En cuestión de días se hizo evidente la grave crisis política que se vivía en el país, ya que los bloqueos de carreteras tomaron protagonismo, paralizando también el ámbito social y económico. Con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, personas haciendo largas colas para conseguir combustible, el alza de precios de alimentos y más, poco a poco se iba debilitando este nuevo periodo de gobierno. La crisis política nacional afectó en gran medida a la región Ucayali y así lo hemos podido notar en nuestra visita al mercado mayorista y terminal terrestre del kilómetro 6, donde los comerciantes, amas de casa y transportistas nos han comentado qué tanto se ha visto afectada su economía con estas protestas que se vienen desarrollando en la región, principalmente en la zona de Huipoca. Vamos a seguir informando cómo va cambiando esto en los próximos días en la ciudad de Pucallpa. Como ves acá, las cosas subieron de precio. El tomate, lo que más antes costaba a 30, la caja estábamos comprando a 80, hasta 130 llega a elevarse el precio. La cebolla actualmente está a $1.50 el kilo, lo que más antes nos costaba $1. Y de hecho tengo que hacer subir los precios para poder recuperar mi plata. Pues. Y a veces los productos, como a veces nos llegaron de podridos también. Pues. Se compraba una caja de tomate podrido, también el vino. Y la cebolla pequeña ahí ya se los deja porque ya no sale, pues, ni rematando se sale, ahí queda todo eso. Es que nosotros por agricultura trabajamos, de repente lo que está trayendo los papas de Lima, yo de Huánuco, de esos productos, en cambio verduras, ¿cómo se llama? Verduras de la costa, en cambio nosotros regional trabajamos. Sí.
Claro, un poco alto su precio estaba. El precio de la gasolina se ha elevado y obviamente a muchos transportistas, no solamente a mí. Y eso es lo que complica bastante, en verdad, tanto para nosotros poder llevar los alimentos de primera necesidad a la casa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Es un gobierno que hay un atraso tremendo en nuestro país, muertes, saqueos, y son cosas que nos perjudican mayormente a los pobres, pues obviamente, ¿no? Pues bueno, en mi economía, en mi familia me afectó demasiado porque han subido las verduras antes. Ahora el kilo de tomate, no sé, está a 8 soles, el kilo de papa sobre todo. Hemos tenido 3 o 4 días con desabastecimiento, lo que ha generado pues que haya ciertas especulaciones, lo que ha generado que el transporte masivo se vea perjudicado y que esto encarezca un poco los precios. Hubo aglomeraciones, es producto básicamente del tema del temor de quedarse sin combustible al día siguiente, ¿no? Particularmente tenemos coordinaciones no solamente con las autoridades regionales, sino también con las fuerzas policiales, en el área de querer apoyar y sociabilizar el tema de que veamos las formas de que existan marchas o protestas pacíficas, mas no estamos de acuerdo con bloqueos de carreteras que lo único que ocasionan es perjudicar al poblador de a pie, ¿no? Al consumidor final en sí, a toda la cadena que se ve perjudicada. Estamos de acuerdo con hacer uso de nuestra protesta legítima, lo que no estamos de acuerdo es con perjudicar al tercero. Hay que aprender a respetar la institución pública, institución privada, y mi derecho acaba cuando empieza el derecho de la otra persona. Esto es básico. No se trata del encarcelamiento al señor Castillo. Se trata que en la primera vuelta del año 2021 hemos tenido una rara elección. Con nuestros votos hemos dado la oportunidad para una segunda vuelta de 2 extremos. Un extremo derecha, un extremo izquierda. El extremo izquierda ganó. No por los méritos del candidato, porque se veía a los gobernantes de la derecha como gobernantes corruptos. Ahora, sin embargo, a la luz de la verdad, tanto los gobernantes de la izquierda como los gobernantes de la derecha son corruptos, abiertamente demostrado. El electorado ha votado por una plancha, pero en esa plancha faltaba un candidato a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Era el señor Vladimir Cerrón. Y entonces se eligió la plancha compuesta por Pedro Castillo y a la señora Dina Boluarte. Por tanto, el ascenso a la presidencia de Dina Boluarte frente al fracasado golpe de Estado del señor Pedro Castillo, pues es un ascenso correcto, constitucionalmente absoluto. El problema está en el lenguaje que ella utilizó en Puno. En Puno ella se fue a decir: si se va Pedro Castillo, me voy yo. El problema son estos presuntos políticos que llegan al gobierno. Le digo presunto porque ¿qué formación política tendría Pedro Castillo? ¿O qué formación política tendría la señora Dina Boluarte? No tienen ninguna formación política, por tanto no son políticos, son aprendices. No es una crisis por el ascenso de Dina Boluarte ni por el encarcelamiento del señor Pedro Castillo. Es un problema histórico. Ella nace como presidenta por un contubernio con los congresistas. No olvidemos ese detalle, cuando ella tenía un expediente abierto en la Comisión de Constitución y que corría una inhabilitación de 10 años, y el Congreso, horas antes que se vaque a Pedro Castillo, le habilitan a Dina Boluarte, porque ya se sabía que en cualquier momento Pedro Castillo tenía que ser vacado. Tenía que ser vacado porque tenía que ser vacado, y punto. El Perú vive en una confrontación entre derecha e izquierda. Necesitamos un virtuoso centro. El asunto es cómo salir de la crisis. Y pienso que hasta ayer la visión de la población era que Dina renuncie porque renuncie. Ante la posición asumida anoche, ya no es tanto Dina renuncia porque renuncia, sino este Congreso adelanta las elecciones porque la adelanta. Y si no la adelanta, se disuelve. Como país venimos atravesando una complicada situación que involucra el ámbito político, social y económico.
Las manifestaciones que se vivieron con más fuerza en las regiones del sur se van apaciguando poco a poco, al igual que en Lima. Pero es importante entender que ante una posible renuncia o vacancia presidencial, cierre del Congreso e incluso la creación de una asamblea constituyente, todo esto se tiene que hacer en base a lo establecido en la actual Constitución Política del Perú. Ahora todo queda en manos del Poder Legislativo, quienes tienen la tarea de decidir el destino de nuestro país en los próximos días.